y traemos para ustedes un mensaje especial titulado Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les pido a ustedes que nos observan por la televisión también, que los que traigan su Biblia la abran en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesucristo está dirigiéndose a sus discípulos la víspera de su muerte. Es muy importante considerar el contexto. Los discípulos se encuentran en este momento en una situación de confusión, de soledad, de tristeza profunda. No entienden todavía muchas cosas que Cristo les había tratado de explicar, de que ya se iba, que regresaba, etcétera, etcétera. Pero más que nada comenzaron ellos a percibir de que tal vez Jesucristo se iba a ir de ellos, aunque no lo entendían cómo, pero después de estar 3 años y medio con Él, pues creyeron, nos vamos a quedar huérfanos. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Y ahora qué sigue? Si tú te vas, ¿qué hacemos nosotros sin ti? Y esta es la situación en la que tal vez el mundo se encuentra en el siglo XXI. Nos encontramos en un siglo que, a pesar de los grandes avances tecnológicos y científicos, hay una soledad inmensa en el alma humana. Hay mucha confusión aún en los mismos cristianos que no están seguros de la resurrección de los muertos. Tantos cristianos que viven como si realmente Dios no existiera. Hay ateos que no solamente no creen en Dios, sino hay cristianos ateos, porque viven como si no existiera Dios. Aunque dicen de la boca para afuera que son cristianos, su vida da testimonio de que realmente no creen en Dios. Cristo pues comienza con estas palabras diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las cosas, repito, que más afectan a nuestra civilización es la incertidumbre hacia el futuro. Este temor produce en millones de personas ansiedad, vaciedad, confusión y muchas veces desesperación. Muchas interrogantes aún no tienen respuesta para millones de personas, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Quién, se preguntan, tiene la verdad en medio de tantas filosofías y de tantas religiones que existen? Todas estas interrogantes fueron contestadas hace 2000 años por la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando Él les dijo: yo soy el camino, yo soy la única verdad que existe absoluta en el universo, y además yo soy la vida. No yo soy el que doy la vida nada más, sino yo mismo soy el autor de la vida. Estas respuestas comenzaron a simbrar a sus discípulos, porque eran palabras que nunca ningún líder, ningún hombre, ni antes ni después de Cristo, las ha pronunciado. Yo recuerdo, antes de que yo fuera cristiano, que leí muchas veces la vida de Buda. Me metí con casi todos los líderes religiosos, filósofos que han existido, y Buda les dijo a sus discípulos antes de morir: busquen la verdad. Jamás dijo que Él era la verdad. Jamás dijo que Él era el camino. Además, Buda no creía en Dios. En otras palabras, el budismo es una religión atea.
Cuando los discípulos escucharon estas palabras, repito, se encontraban llenos de temor, de incertidumbre, confundidos. ¿Y cuáles fueron estas noticias que comenzaron a provocar en ellos y en sus corazones que se perturbaran tanto? Los discípulos comenzaron a oír estas noticias que los comenzaron a acelerar, a perturbar la noche anterior en la que Cristo fue crucificado. Celebraban la Pascua y Cristo los sorprendió en Juan capítulo 13, un capítulo anterior, en el versículo 21, con estas palabras. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Cuando ellos escucharon que entre ellos había un traidor, se agravó la situación. Porque ninguno de ellos tenía desconfianza del otro. Y ninguno de ellos, hasta después de la cena, pudieron comenzar a constatar en el huerto de Getsemaní, cuando Judas venía con un séquito de soldados y entregó a Jesucristo, que él era el traidor. En el versículo 33 del capítulo 13, Jesucristo les volvió a decir: aún estaré con ustedes un poco. Me van a buscar, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y finalmente en el versículo 36, Cristo les comienza a revelar que otro de ellos mismos le iba a negar. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Cristo le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces toda esta conversación hizo o produjo en los discípulos, repito, incertidumbre, confusión, desaliento, tristeza. Y los discípulos, asombrados y desconcertados, comenzaron a preguntarse: ¿cómo es posible que nuestro maestro, nuestro guía espiritual, nuestro Salvador y nuestro amigo pueda abandonarnos? ¿Qué acaso no le habían ellos seguido hasta el final? ¿Qué acaso él no los consideraba dignos de seguirlo hasta el final? Porque le dijo a Pedro: a donde yo voy tú no me puedes seguir. Entonces ellos no podían todavía, repito, entender el significado tan profundo de las palabras de Jesucristo. Y al percibir estas emociones, esta incertidumbre, esta ansiedad y esta preocupación por el futuro, lo primero que Cristo les dijo fue: no se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbarse, tarazo, en el griego, significa estar agitado internamente, intranquilo, perturbado, preocupado o lleno de afán. La Biblia nos dice que la actitud de un cristiano para poder enfrentar la incertidumbre, el mundo, la nebulosidad, la confusión, la incertidumbre de que sube el peso, baja el peso, sube el petróleo, baja el petróleo, hay trabajo o no hay trabajo, la actitud que nosotros debemos de tener para enfrentar a este mundo que nos está amenazando todos los días, en la televisión malas noticias, el periódico malas noticias, etcétera, etcétera, es mantener interiormente la paz. Es esta paz dentro de nosotros la que nos va a dar la fortaleza para enfrentar cualquier cosa. Porque si tú dentro de ti mismo, dentro de ti misma estás agitada o agitado o intranquilo, incierto, confuso, no puedes tomar decisiones. Y si tomas decisiones, te vas a equivocar y te vas a lamentar, porque las estás tomando con la actitud equivocada. Por eso les digo a muchas parejas, ¿verdad? Nunca hablen de divorcio cuando estén enojados. Si están peleados, sal y corre 3 kilómetros alrededor de tu casa, vete con tu perro, vete a Chapultepec y cuando ya estés tranquilo, toma decisiones. Nunca tomemos decisiones cuando nuestras emociones no están gobernadas por el Espíritu de Dios. Porque, repito, nos vamos a equivocar. Cristo ponía el dedo en la llaga, en el problema de todos, la incertidumbre y la perturbación que todos nosotros estamos predispuestos a tener ante el mundo que está continuamente amenazándonos. No se turbe tu corazón.
Y en esta época nosotros tenemos que mantener la misma actitud. No permitamos que ninguna cosa de afuera del mundo nos robe nuestra paz. No existe ningún problema lo suficientemente grande para poder venir y quitarme mi paz. Por más grande que sea el problema que estás enfrentando, por más grande que sea tu incertidumbre, busca la paz con Dios en esta hora que tú estás escuchando estas palabras. Porque vuelvo a repetir, es imprescindible para poder caminar con Dios. Ahora bien, más adelante Jesucristo continúa platicando con ellos y para ayudarles a fortalecerse un poquito más, les revela algunos futuros eventos que les iban a sobrevenir en el versículo 2 y 3. Jesús sabía perfectamente bien que al otro día iba a ser crucificado. Es el único ser humano que ha nacido y que durante toda su vida ha sabido al otro día qué iba a pasar. Él sabía perfectamente bien que cuando cumpliera los 30 años, tenía que dirigirse desde Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Y en el momento en que Juan el Bautista lo bautizara, se abriría el cielo, vendría la unción e iniciaría su ministerio terrenal. Cristo sabía exactamente cuándo debería acercarse a caminar más y más a la ciudad de Jerusalén. Durante todo su ministerio terrenal, al principio estuvo cerca de Jerusalén, pero después se alejó de Jerusalén. Y cuando ya le faltaban algunos meses, comenzó a acercarse a Jerusalén porque sabía el día, la fecha, la hora, el minuto, el segundo en el que él iba a ser aprehendido y la hora en que iba a ser crucificado. Esto es interesante porque nos muestra la omnisciencia del Hijo de Dios, que significa la capacidad de conocer el futuro, y nadie más que Dios lo puede hacer. Un ejemplo, cuando Judas comenzó a platicar con los fariseos de que tenían que entregar a Jesucristo, los fariseos le dijeron a Judas que no sea en la Pascua, porque en la Pascua se junta aquí toda la gente y se va a armar aquí una tremenda insurrección y nos van a apedrear porque es el líder de miles de personas. No, que no sea en la Pascua. Sin embargo, no estaba en ellos el decidir cuándo lo iban a matar. Y entonces en la última cena, cuando Cristo dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar, Judas discernió que se estaba refiriendo a él. Y cuando él separa a Judas y moja el pan en el plato de Cristo y se sale de la última cena, Judas fue con los fariseos y adelantó el plan de asesinato a Jesucristo. Y les fue a decir corriendo, ¿verdad? El maestro ya sabe que yo soy el que lo vendí. Así que vamos inmediatamente al huerto a aprisionarlo y vamos a acelerar su muerte y su ejecución. Así que ni Judas, ni los fariseos, ni ningún ser humano sabían que todo estaba bajo el control del Padre y del Hijo también. Jesús sabía que al otro día iba a morir y les asegura a sus discípulos en el versículo 2 que en la casa de su Padre muchas moradas hay. En otras palabras, hay muchos lugares donde nosotros vamos a habitar, muchas mansiones. Esta palabra moradas, la palabra mone en el original griego significa habitación, así nada más, o casa. Entonces no vamos a estar todos en un corral, ni vamos a estar todos amontonados ahí en una sección de edificios como palomares o uno tras otro. No, para nada. Vamos a tener cada uno de nosotros, nuestro propio lugar, nuestro arbolito, nuestra viña, nuestros niños ahí jugando. Va a haber en el milenio de reproducción. Nadie se va a acercar a quitarme mi casa ni a hacerme daño. Van a entrar las boas a mi casa, los áspides. El león va a querer que yo le dé un cornflakes ahí para que coma con mis niños. Todo esto lo escribe, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, Isaías, por ejemplo, pero Jesucristo quería asegurarles en primer lugar que